El Instituto Nacional de Estadística, a partir de la encuesta permanente a hogares, recientemente publicó los datos que surgen del análisis del mercado laboral correspondiente al cuarto trimestre del año 2023, en donde vemos una dinámica bastante importante en todo lo que tenga que ver con la tasa de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, hoy en el Paraguay representa una población aproximada de 3.101.000 personas. La fuerza de trabajo, o sea, los que tienen más de 15 años y están disponibles para trabajar o están trabajando, de los cuales 1.700.000 son hombres y cerca de 1.336.000 son mujeres. En cuanto al ingreso que hacía referencia, vemos que hoy en promedio una persona ocupada en el Paraguay tiene un ingreso de 2.700.000. También, si esa persona es varón, tiene un ingreso un poco superior a 3 millones de guaraníes. Y si es mujer, está en torno a 2.400.000 aproximadamente. Esto ocurre porque las mujeres no tienen tanto tiempo como los hombres para dedicarse a trabajos remunerados, porque tienen que encargarse o son las que mayoritariamente se encargan de las tareas de cuidado o de las tareas del hogar. En cuanto al análisis del mercado laboral también, vimos que existen cerca de 2.900.000 personas ocupadas. Y ahí vemos que los hombres representan a una población de 1.600.000 y las mujeres muy por debajo a 1.200.000. En cuanto a la desocupación, vemos que para el cuarto trimestre del año 2023 existe una desocupación en torno a 5,2%. Ese porcentaje en términos absolutos aproximadamente representa a 162.000 personas, de los cuales 80.700 prácticamente son varones y 81.400 son mujeres. Entonces, esto evidencia también, digamos, la brecha que sigue existiendo entre hombres y mujeres a la hora de hablar de desempleo. Cuando hablamos de las mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo, el 42% de los que están fuera de la fuerza de trabajo son por tareas propias de cuidado del hogar. Si hablamos por sectores económicos, vemos una dinámica muy interesante, un repunte importante en el sector terciario. Esto es todo lo que tenga que ver con comercio, servicios, restaurantes, que tuvo un crecimiento de 118.000 nuevos ocupados con respecto al año anterior. En el sector secundario también hubo una dinámica interesante. El secundario es todo lo que sea industrias manufactureras, la construcción, 25.000 nuevos ocupados ahí. Y una dinámica a la baja en el sector primario, pero principalmente no porque hayan estado desocupados, sino que porque migraron a otras categorías, a otros sectores económicos. Vimos también un crecimiento de los asalariados privados en 85.000 y también un crecimiento a la hora de analizar todo lo que tiene que ver digamos, del trabajador independiente en 17.000. Los cuentapropistas redujeron la actividad, pero muchas veces porque encontraron un salario, encontraron cómo emplearse. Estas son algunas de las señales que nos da el mercado laboral, en donde nos posicionamos, digamos, en un 5,2% de desempleo, que está por debajo digamos, de la media histórica del país, en donde el promedio histórico del país es una tasa de 6,5% de desocupación. Y a nivel regional también el Paraguay se posiciona con una tasa conveniente en materia de desocupación. Director, esto también tiene su segmentación en cuanto a lo que es el sector privado también propiamente, ¿verdad? ¿Cómo están viendo la evolución de lo que son los principales indicadores laborales en cuanto a lo que es el sector privado en nuestro país para ir midiendo también un poquitito cómo esa dinámica económica que se está dando en términos de Producto Interno Bruto y desarrollo económico también varían dentro de lo que es la generación de empleo del sector privado?
En primer lugar, destacar que prácticamente el 80% de los ocupados están en micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el pequeño emprendedor es un gran motor a la hora de ocupar a las personas, pero a la hora de la generación de riqueza son las grandes empresas las que generan mayor ingreso. Si bien el sector primario, que emplea alrededor del 18% de los ocupados, genera el 70% de las exportaciones del país. Y también vemos que el empleo privado creció en 85.000 nuevos puestos comparados al año anterior. La dinámica, digamos, por sector económico estuvo principalmente en el sector terciario, todo lo que sea comercio, todo lo que sea servicios, y esto es muy propio también del cuarto trimestre de cada año, en donde tenemos una dinámica agropecuaria distinta a las otras etapas del año, a los otros trimestres, también el cobro de los aguinaldos, también todo lo que tenga que ver con que la gente busca emplearse o tener un ingreso adicional para llegar a fin de año y compañía. Entonces, sí vemos un efecto de mejoría que también es coincidente un poco con la coyuntura económica nacional, que se observa también con otros indicadores como las buenas perspectivas, los buenos pronósticos que existen en materia de crecimiento económico. Justamente, director, teniendo en cuenta esas proyecciones positivas, este año 2024 apunta a ser positivo en términos de lo que sería la generación de empleo en Paraguay, ¿verdad? Se tienen proyecciones positivas para la economía y esto redunda en diferentes indicadores como podría ser, por ejemplo, el mercado de empleo. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística va a estar publicando, según el calendario de publicaciones, también a ver cómo estuvo la pobreza en el año 2023. Ya a finales del mes de marzo vamos a salir con estos datos. También medimos para el Banco Central del Paraguay el índice de confianza del consumidor, que se ha mantenido estable. Entonces, hay cierto optimismo acerca de lo que viene. Muchas veces economía de percepción, y también hay pronósticos tanto públicos, o sea, de actores públicos como también del sector privado, que esperan un crecimiento bastante interesante para el país para este año que está en curso. Entonces, toda esta coyuntura también favorece a la hora de que el sector privado emprenda nuevos o amplíe sus operaciones. Y también con la información del INE, estos actores tienen los insumos para la toma de decisiones, tanto el sector público como el sector privado. Estas estadísticas, director, ya están actualizadas con base en lo que fueron los últimos datos del Censo Nacional de Población. Asimismo, estos datos ya están sin los datos de proyección, que sabíamos que existía una sobreestimación de población. Estos datos ya están, digamos, ajustados a los números próximos del Censo Nacional de Población y Vivienda, que justamente va a presentar sus datos finales a mediados de este año. Director, queríamos también tener su visión respecto al proceso de fortalecimiento estadístico que está teniendo Paraguay durante los últimos años, desde la creación del Instituto Nacional de Estadística, que valorizó evidentemente a la estadística en Paraguay y los diferentes procesos que se vienen encarando desde el INE y en conjunto con los diferentes actores del sector público también. ¿Cómo le parece que está avanzando este proceso? Recientemente, inclusive, por indicadores, tengo entendido que del Banco Mundial, inclusive, Paraguay fue resaltado en términos de lo que es su fortaleza estadística, ¿verdad? ¿Cómo está avanzando Paraguay en este proceso y qué es lo que principalmente se está haciendo para fortalecer a la estadística en el país? Asimismo, el Banco Mundial publicó recientemente el Índice de Desarrollo Estadístico, que constituye un análisis a 50 variables prácticamente, en donde puntuaron al país con 75 de 100 puntos. Esto posiciona al Paraguay por encima del promedio de países de América Latina y el Caribe, e inclusive por encima del promedio de países de renta media, países que tienen ingresos per cápita entre 4.000 y 12.000 dólares mensuales.
Esto es un compromiso, pero también es un buen diagnóstico de cómo estamos avanzando. Evidentemente, la ley 6670 del año 2020 marca un hito en la historia de la estadística que data de 139 años atrás, más o menos en 1886, se fundaba la primera mesa técnica y a partir de ahí la estadística paraguaya fue evolucionando, pero nunca tuvo un auge, el auge que hoy tiene. Y esto también es propio un poco por las tendencias globales en el sentido de dar información o generar información. Yo creo que hoy los teléfonos celulares son, digamos, el medio de generación de información a un nivel de escala geométrica, si vale el término. París 21 sacaba un paper que decía que en los últimos 2 años se ha generado más información que en toda la historia de la humanidad. Esa es la vorágine y ese es digamos, la dinámica. Ahora nuestro desafío tiene que ver un poco con esto que decía Herbert Simon, Premio Nobel de Economía del 78, que la riqueza de información genera pobreza de atención. Entonces, en ese mundo nosotros tenemos que ver cómo comunicar también la rica información estadística para los tomadores de decisión. Tener hoy en el Paraguay una estrategia nacional de desarrollo estadístico que nos muestra el camino por los próximos 10 años. También que el sistema estadístico nacional se reúna periódicamente para evaluar los avances que tenemos como sistema, trabajar en mejorar los registros administrativos que son fundamentales para cualquier país. Para que la gente entienda, cuando hablamos de registro administrativo, estamos hablando de toda registración de hechos o observaciones que hacen las instituciones públicas con fines misionales, con fines de control. Nuestro desafío es utilizar eso con fines estadísticos. Y es una ventaja poder avanzar en este territorio porque estos registros administrativos ya tienen financiamiento, o sea, ya son sostenibles en el tiempo. Hacer un censo, hacer una encuesta, implica mucha inversión económica que muchas veces no es asequible, o sea, no son sostenibles, pero tenemos que trabajar decididamente en fortalecer los registros administrativos. Hoy, recientemente, estábamos firmando un convenio con el gobernador del departamento de Caazapá. Entonces estamos yendo también a los niveles subnacionales, a las gobernaciones, a los municipios, para que ellos también puedan, digamos, mejorar sus registraciones. Todo esto, digamos, que fortalece al sistema estadístico nacional y la ley nos da una concepción de que el INE es el coordinador de las estadísticas, de la generación de las estadísticas oficiales del país, y lo que apuntamos es a una centralización normativa y a una descentralización operativa. No es que el INE tiene que hacer todos los operativos estadísticos, pero sí tiene que regir para que esos operativos tengan calidad, tengan oportunidad del dato y por sobre todo sean comparables con lo que están haciendo otros países. Entonces estamos muy contentos, la estadística está despegando a otro ritmo en el Paraguay, el gobierno nacional también ha considerado a la estadística como una cuestión de Estado y no solamente como una cuestión de gobiernos. El propio presidente don Santiago Peña decía en su discurso inaugural que todas las decisiones tienen que estar basadas en la evidencia científica y el desafío es la focalización de las políticas públicas. El censo que hoy tenemos, que es un gran activo que tiene el pueblo paraguayo, tiene una riqueza a nivel de desagregación, a nivel granular, que puede ser comparado con lo que fue el microscopio para la biología. Entonces, hoy vamos a tener las herramientas para focalizar las políticas públicas, para mejorar la eficiencia del gasto público y por sobre todo para apuntar a la mejoría de la calidad de vida también de todos los habitantes de la querida tierra guaraní. Y para esto es fundamental, evidentemente, también, director, la credibilidad, ¿verdad? Las estadísticas se basan en trabajos altamente técnicos, de rigor, como estaba diciendo usted, que puedan ser también comparables. Y esto es fundamental, evidentemente, para que las estadísticas sean creíbles y que se puedan tomar decisiones
sobre cuestiones en las cuales no hay mayores dudas, ¿verdad? Eso es fundamental para las políticas públicas. Fundamental es la credibilidad en cualquier proceso estadístico. Por eso es que siempre nuestros procesos son rigurosos, se enmarcan dentro de, digamos, principios deontológicos también para nuestro equipo de trabajo y son totalmente verificables. Toda nuestra información son puestas a consideración de comités temáticos de especialistas donde participan no solamente representantes del INE, sino que también agencias internacionales, organismos multilaterales, formuladores e implementadores de políticas públicas, en donde se evalúa todo lo que hace el INE y también se comparte lo que estamos haciendo cada institución. Entonces, eso le da mucha transparencia. Toda la información generada del INE sigue rigurosamente un proceso científico, una metodología internacionalmente aceptada y todo es verificable y reprocesable nuevamente. Director, también tengo entendido que se estaba trabajando en un sistema estadístico propio para el mercado laboral junto con el Ministerio del Trabajo. Ese tipo de innovaciones también sirven evidentemente para la toma estadística, para la toma de decisiones y son cuestiones también sobre las cuales creo que merece la pena hablar. ¿Nos puede comentar un poquitito sobre este tema en particular? Sí, el sistema de información del mercado laboral marca un hito con la llegada del CIMEL al Paraguay. A iniciativa del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la OIT y el INE, el Paraguay va a tener un sistema de información del mercado laboral que va a concentrar toda la información que generan las instituciones que tienen que atender la temática laboral. Con esto, los usuarios van a tener un solo lugar donde van a poder concentrar, consultar, mejor dicho, la información estadística oficial, pero para que esto se dé, esta información tiene que estar normalizada, tiene que estar estandarizada, tiene que ser interoperable y entonces la OIT pone a disposición el CIMEL, el Sistema de Información del Mercado Laboral. Esta es una plataforma que ya fue desarrollada en otros países por la OIT durante décadas y hoy el Paraguay también se pone a la altura de la vanguardia en materia de sistemas de información de mercado laboral con esta novel e innovadora plataforma virtual. Y esto, director, ¿cómo complementaría, por ejemplo, las estadísticas que ustedes ya marcan en torno a empleo en Paraguay? ¿Se medirían algunas cuestiones complementarias? ¿Qué más o menos es lo que estaría trayendo esta nueva plataforma? Término sencillo es tener una plataforma en donde todo lo que produce el INE esté disponibilizado, el Ministerio de Economía y Finanzas, el IPS, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otras instituciones que generan información estadística atinente a o correspondiente a lo que sea mercado laboral. Entonces, en esa plataforma, digamos, se va a democratizar la información también. Los actores van a estar obligados a transparentar cada vez más la información y los sindicatos, los usuarios, los empleadores, el sector privado, el sector público, va a poder consultar de una manera ágil y mucho más eficiente la información para la toma de decisiones. Perfecto, director. Nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo. Evidentemente, nosotros estamos siempre pendientes de las innovaciones que se van estableciendo a través del Instituto Nacional de Estadística. Nos parece fundamental, evidentemente, este trabajo que hacen ustedes de recolección de datos estadísticos para la toma de decisiones y, evidentemente, en la medida en la que también se va generando esa credibilidad que estábamos mencionando sobre la labor del Instituto Nacional de Estadística se va haciendo un favor al país. Evidentemente, cuando se tiene esta tendencia de credibilidad, el Instituto Nacional de Estadística se ve fortalecido y las estadísticas en Paraguay también lo hacen. Esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio para ir comentando las diferentes cuestiones que van dando a conocer a través del Instituto Nacional de Estadística. Probablemente nuestro siguiente tema sea pobreza. Muchísimas gracias por este valioso espacio que le dan a la estadística oficial y realmente el mérito acá es del ciudadano. Si no fuera por el ciudadano que nos recibe en su casa, nos da su información o trata de formalizarse, no tendríamos la información tan
tan rica para la toma de decisiones. Así que con gusto nos ponemos a disposición desde el Instituto Nacional de Estadística cuando así la noticia lo requiera. Muchísimas gracias, buen resto de jornada.